Grabé un nahual con patas de cabra rondando mi casa. Video real. Hola, gato macabro. Te escribo porque ya no sé a quién acudir. Esto que vivimos me tiene con el alma en un hilo y solo quiero que alguien me crea. Yo vivo en una zona rural de México, no voy a decir exactamente dónde porque tengo miedo de que se burlen o, peor, que algo vuelva. Hace poco nació mi hijo, es mi primer bebé. Aún no lo hemos bautizado porque no nos ha dado tiempo. Entre los gastos, los pendientes y que no tenemos cerca una iglesia activa, lo hemos ido dejando. Pero desde que él nació, han empezado a pasar cosas raras en la casa. Todo empezó con ruidos. En las madrugadas, como a las 2 o 3, yo escuchaba algo caminando alrededor de la casa. No eran pasos normales. Sonaban como pezuñas. Como si fuera un animal. Pero uno grande. Lo raro era que a veces no eran pasos, sino como un susurro. Como si estuvieran murmurando, haciendo un plan malvado. Y luego empecé a escuchar un sonido que no puedo describir de otra forma más que como un balido, como si fuera una cabra. Pero muy cerca de la ventana de mi cuarto. Y eso fue lo que más me asustó. Porque no tenemos cabras. Y ningún vecino tiene una cerca. Y mucho menos a esas horas. Después de varias noches sin dormir bien, le conté a mi esposo, pero él no escuchaba nada. Me decía que eran los nervios del postparto. Que me relajara. Pero yo sabía que no era mi cabeza. Algo estaba rondando la casa. Algo estaba muy cerca del cuarto donde dormimos con el bebé. Así que una noche decidí poner la cámara de vigilancia que nos habían prestado cuando hubo robos en el rancho. La puse apuntando hacia la parte delantera de la casa, justo donde yo siempre escuchaba los ruidos. Lo que grabó esa cámara me heló la sangre. En el video se ve claramente como una silueta negra pasa caminando frente a la casa. Se ve de noche, todo oscuro, pero la figura es clara, delgada, encorvada, como si fuera un hombre. Pero con patas de cabra. No corre, no se esconde. Solo camina despacio. Como si estuviera vigilando. Como si hubiera algo adentro de mi casa que quiere. Cuando se lo mostré a mi esposo, se quedó atónito. Me creyó al instante. Lo más feo fue cuando se lo enseñé a una vecina que vive unas parcelas más abajo. Es una señora mayor, muy religiosa. Y apenas lo vio, me dijo: "Eso es un nahual, hija. Viene por tu niño. Tienes que protegerlo". Yo no sabía ni qué decir. Le pregunté si estaba segura, y me dijo que en el rancho, hace muchos años, ya había pasado algo parecido. Que a una familia se le murió un bebé recién nacido después de que lo vieron varias noches inquieto, con marcas en la cuna, y que habían escuchado lo mismo. Un balido de cabra cerca de la casa. Desde que grabamos ese video, no hemos dormido igual. Hemos puesto tijeras abiertas bajo el colchón del bebé, agua bendita en la entrada y una veladora encendida toda la noche. Yo rezo lo que me acuerdo. Hasta le pedí a la señora que viniera a hacer oración. Pero sigo con miedo. No hemos vuelto a ver la figura. Pero hay noches en que los perros ladran como locos. Y hay un silencio espeso, como si algo se metiera entre los árboles a mirar. No sé qué quiere esa cosa. Pero sí sé que no se me ocurrió poner esa cámara por nada. Y sé que si me quedaba callada, si no hacía algo, tal vez hoy estaría contando otra historia. Gracias, gato macabro, por dejarme compartir esto. Ojalá que alguien más vea el video y nos diga si ha pasado algo así cerca. Porque si es un nahual, como dijo la vecina, no viene por cualquiera. Viene por los que aún no tienen protección. Buenas noches. Un nahual entró a mi casa. Video real. Hola, gato macabro. Te escribo desde Veracruz. Prefiero mantenerme en el anonimato. No quiero que me pregunten más. Lo único que pido es que cuentes mi historia tal como te la mando. Al final te adjunto el video, pero te voy a explicar todo desde el principio para que entiendas por qué lo grabé. Esto pasó hace pocos meses, en marzo de este año. Tengo 34 años. Vivo solo, en una casa que heredé de mis padres, a las afueras de un pueblo de Veracruz que no voy a nombrar por seguridad. Trabajo vendiendo frutas y verduras, así que me levanto temprano para ir al mercado y volver ya de noche. Siempre me ha gustado la tranquilidad del monte, aunque desde hace tiempo empecé a notar que ya no es tan tranquilo.
Las primeras cosas extrañas que pasaron fueron ruidos. Lo típico, pisadas en el techo, piedras que caen en la madrugada, sombras afuera de mi casa. Yo pensaba que eran animales. Pero todo se puso raro de verdad una noche que regresé tarde del mercado. Sería como la 1 de la madrugada. Me había quedado a tomar un café con una amiga del trabajo, y se me hizo tarde para volver. Cuando entré a mi casa, noté algo raro en la puerta. Tenía como rasguños. Como si alguien hubiera estado tratando de abrirla desde afuera. Pero lo curioso era que eran muy bajos. No parecían garras. Parecían dedos humanos, pero con mucha fuerza. No le di más vueltas y me fui a dormir. Pero a las 3:17 exactas, me desperté porque algo cayó en el patio. Pensé que era una fruta del árbol, pero al asomarme por la ventana, vi algo moverse rápido entre los matorrales. No pude distinguirlo bien, sentí que me miraba. Esa noche no dormí. Me quedé con la luz prendida. Al día siguiente, le conté a un vecino. Me dijo que no era el primero que veía cosas raras por la zona. Que desde hace tiempo hay reportes de cosas caminando por los techos. Pasaron los días. Yo trataba de ignorarlo, pero las noches se ponían cada vez más pesadas. Empezó a haber un olor fuerte en el patio. Una noche incluso se escuchó como si alguien rascara con las uñas la pared de mi cuarto desde afuera. Pero no había nadie. Una noche, cuando volvió a escucharse el ruido, tomé mi celular y salí de mi cuarto. Caminé despacio hacia las escaleras de la casa. Ahí fue donde lo encontré, pisadas frescas, húmedas, marcadas con claridad sobre los escalones. Se ve claro en el video que grabé con el celular, pezuñas, como de cabra. Ahí fue cuando me di cuenta que lo que fuera que andaba rondando mi casa no era un animal, era algo más. Se lo enseñé a mi vecino, y casi se pone a llorar. Me dijo que eso era un nahual. Que ellos caminan con patas de animales pero tienen alma humana. Que pueden meterse en las casas. Después de eso, ya no era solo que caminara por fuera. Empezó a golpear la puerta. Siempre a la misma hora. Yo no abría. Rezaba, me cubría con las cobijas y dejaba la luz encendida. Una noche, el golpe fue más fuerte. Tan fuerte que la madera se partió un poco. Me armé de valor y abrí la puerta con el cuchillo en la mano. No había nadie. Pero en el suelo, en la tierra mojada del patio, estaban las huellas. Las mismas patas del video. Patas de cabra. Como si la cosa se hubiera quedado un rato ahí, esperando. Después de eso, ya no pude dormir. Me empezó a dar miedo estar solo. Empecé a escuchar una respiración pesada del otro lado de la puerta cada madrugada. Como si algo estuviera parado ahí, esperando. Y una noche escuché que dijo mi nombre. Pero no con voz humana. Era una mezcla rara, como si alguien tratara de imitar mi voz. Le habían dicho a mi vecino que a los nahuales no se les debe hablar. Que si les contestas, pueden entrar. Yo nunca dije nada. Solo cerraba los ojos y rezaba. Una madrugada, el olor fue insoportable. Me dio arcadas. Salí a vomitar al patio, sin pensar. Ahí estaba, parado al fondo. Una silueta, alta, hombros anchos, cabeza rara, como encorvada hacia adelante. Me metí corriendo. La última noche que pasé en esa casa fue la peor. Eran las 3:17, como siempre. Se fue la luz. Toda. No solo la de mi casa. Todo el monte. Me quedé en penumbras. Y escuché pasos adentro. En mi cocina. Algo ya había entrado. Me armé con el cuchillo. Caminé despacio hacia la cocina. El sonido de los pasos se detuvo. Pero sentí que me miraban. Apunté con la linterna del celular. Y no había nadie. Pero en el suelo, en medio del piso, había otra cosa. Un pedazo de uña grande, negra. No esperé más. Agarré mi mochila, las llaves, y me fui directo a la casa de mi primo en el pueblo. Me quedé con él varias semanas. Cuando volví, la casa olía mal. Como a muerte. Quemé incienso, recé con mi tía, que es muy creyente. Pero ya no me sentí seguro. Hace 2 semanas vendí la casa. Barta. No me importó. Yo ya no pensaba dormir ahí nunca más. Gato macabro, te mando el video que grabé con mi celular esa noche, donde se ven las pisadas de patas de cabra marcadas en los escalones de la casa, para que la gente vea que esto no es cuento. Buenas noches.
La mujer de la bolsa negra. Hola, gato macabro. No quiero que me contacten. Solo cuenten esto y ya. No me interesa la fama, ni salir en un video. Solo quiero que la gente sepa lo que me pasó. Esto pasó en 2018. Yo tenía 27 años y trabajaba como guardia nocturna en una bodega de materiales, a la orilla del río, en Cárdenas, Tabasco. La bodega estaba medio metida en el monte, rodeada de pastizales. Ahí no llegaban ni los perros. Era normal escuchar ruidos raros, ver ojos entre los arbustos o encontrar gallinas sin vida que dejaban los brujos en los cruces de camino. Pero lo que vi esa noche no fue un animal. Tampoco fue un brujo. Fue otra cosa. Solo puedo decir que era una mujer. O algo que parecía una mujer. Era 15 de junio, un viernes. Recuerdo bien porque fue la última vez que trabajé de noche. Serían como las 2:40 am y yo estaba afuera, fumando. Siempre me sentaba en una silla de plástico junto a la entrada de la bodega. No teníamos cámaras, ni luz buena. Solo la linterna de mi celular. Estaba revisando unos mensajes cuando escuché pasos. Pero no eran pasos como de guaraches. Pensé que era algún loco, alguien que se había metido buscando algo para robar. Me levanté, tomé mi linterna y apunté hacia el sonido. Ahí fue cuando la vi. Era una mujer. Muy alta. Flaca hasta los huesos. No tenía cabello. Su piel era clara, casi transparente. Su cuerpo estaba torcido. No como una joroba o una malformación normal. Caminaba lento, arrastrando los pies. No me miraba. Solo pasó frente a mí, a unos 5 metros. Llevaba una bolsa negra de mercado en la mano derecha. Una de esas bolsas gruesas que usan las señoras para el mandado. La bolsa chorreaba un líquido espeso que caía gota a gota. Olía a leche agria. Una mezcla que me revolvió el estómago. La seguí con la mirada. No me moví. Ni un paso. Y entonces se detuvo. Así nomás. Se detuvo como si recordara algo. Y se dio la vuelta. Lentamente. Ahí sí me miró. No tenía cejas. No tenía uñas. Y sus párpados. Tenían dientes. Dientes pequeños, como de niño. Y cuando parpadeaba, los dientes chocaban entre sí, haciendo un chasquido, como si estuviera masticando con los ojos. El miedo no me dejaba moverme. Ella dio un paso hacia mí. Solo uno. Pero sentí que si daba otro, me iba a desmayar o a hacerme en los pantalones. No dio ese paso. Solo levantó la bolsa. Y dejó caer algo. Cayó al suelo con un golpe húmedo. Era una oreja humana. Todavía tibia. Ahí reaccioné. Corrí hacia la bodega, cerré la puerta con seguro y apagué todas las luces. Me escondí detrás de los sacos de cemento y no me moví hasta que amaneció. A las 6 de la mañana, salí temblando. La oreja ya no estaba. Tampoco había rastro de la mujer. Nadie me creyó. Hasta que le conté al patrón que renunciaba. El tipo se rió. Me dijo: ¿también la viste? Yo me quedé callado. Me preguntó: ¿te sonrió? Le dije que no, que solo me miró y dejó la oreja. Menos mal, dijo, porque si te sonríe, ya no te vas. Nunca volví a ese lugar. Eso es todo, gato macabro. No digas mi nombre. No respondas este mensaje. Solo cuéntalo. Buenas noches. El Skinwalker y la cabaña. Hola, gato macabro. Quiero compartirte algo que viví hace unos años en una carretera del norte de Arizona. Soy trailero, y durante años he cruzado todo el país llevando mercancía de un estado a otro. He dormido en mi camión, en estaciones de gasolina, en patios de carga, en moteles de mala muerte. Pero jamás, y te lo digo en serio, jamás me había pasado algo como lo que te voy a contar. Todo empezó una noche de noviembre, en 2021. Me dirigía de Flagstaff hacia Farmington, transportando productos de jardinería. El clima estaba raro, mucho más frío de lo normal, y la carretera estaba desierta. En un tramo del camino, justo donde empieza la reserva en abajo, mi camión comenzó a fallar. Intenté mantenerme en marcha, pero a los pocos minutos, se apagó por completo. Ahí estaba yo, varado en medio de la nada, sin señal, en el teléfono, y con una sensación de incomodidad. No era solo miedo. Era como si alguien me observara desde el monte. Intenté revisar el motor con la linterna del teléfono, pero no veía nada.
Lo único que sabía era que no podía pasar la noche afuera. Fue entonces cuando vi unas luces a lo lejos, como de una casa o cabaña. Eran difusas, pero estaban ahí. A unos 500 metros, subiendo por una brecha de tierra. Decidí ir hacia allá. Tomé una mochila con lo básico, me puse la chamarra y subí. Al llegar, vi una pequeña cabaña hecha de troncos, con un porche y una mecedora que se movía por el viento. Toqué la puerta, dudando si debía hacerlo. Pero la frialdad del ambiente me obligó. Golpeé 3 veces. Nada. Estaba por irme cuando la puerta se abrió sola, lenta. Adentro no había luz, pero olía a leña y a tierra húmeda. Entré con cautela. Era una sola habitación, una cama de madera, una mesa con 2 sillas, y una estufa apagada. Todo cubierto de polvo, como si nadie viviera ahí desde hace años. Pensé que tal vez alguien la usaba de paso, como refugio de emergencia. Dejé mi mochila en la esquina y traté de cerrar la puerta, pero no encajaba bien. Usé una silla para trancarla. Me senté en la cama, cansado. Y entonces lo escuché, pasos afuera. Me levanté en silencio. Apagué la linterna del celular y me asomé por una rendija. No había nadie. Pero el sonido seguía, rodeando la cabaña, como si caminara en círculos. Entonces noté algo. Las huellas en el polvo. Eran huellas humanas, pero con los dedos hacia atrás. No me atreví a salir. Me acurruqué en la cama, con el cuchillo de trabajo en la mano. No dormí. Toda la noche escuché pasos, golpes suaves en las paredes, y en un momento, escuché mi nombre. Era como si alguien lo murmurara desde debajo del piso. Cuando amaneció, salí corriendo de ahí. Corrí hasta el camión. Al llegar, vi que las huellas también estaban en la tierra junto al remolque. Cuando por fin el motor respondió, me largué sin mirar atrás. Esa misma tarde, paré en una tienda en Chinle y le conté lo que me pasó a un señor mayor que vendía artesanías. Era navajo. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y cuando terminé me dijo: «Eso que viste es un skinwalker». Me dio un pequeño saquito con hierbas y me dijo que lo llevara siempre conmigo. Lo tengo aún. Nunca lo he abierto. Esa noche me quedé en un motel, pero no pude dormir. Soñé con la cabaña. Soñé con la puerta abriéndose sola. Y con algo que entraba arrastrándose por el suelo. Desde entonces no importa si el camión vuelve a fallar. Yo no me acerco a nada que se parezca a esa cabaña. Gato macabro, sé que esta historia suena loca. Pero todo fue real. Eso es todo, gato macabro. Gracias por leerme. El niño de la lápida. Hola, gato macabro. Mi nombre es Santiago González, y junto a mi hermano somos grandes admiradores de tu canal. Nos encanta escuchar tus relatos, y hoy me animo a compartirte una experiencia personal que vivimos hace ya varios años. Aunque no es la historia más aterradora del mundo, es un recuerdo que nos marcó profundamente, y que aún nos pone los pelos de punta. Todo ocurrió hace 11 años. Mi hermano, que es menor que yo, y yo fuimos al cementerio de nuestra ciudad para visitar la tumba de nuestro bisabuelo. Nos acompañaban varios familiares, mi tía, sus hermanos, y su padre, quien es nuestro tío abuelo. Era aproximadamente las 6 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse y el ambiente se volvía cada vez más lúgubre. Como cualquier par de niños aburridos, comenzamos a correr entre las lápidas, jugando sin medir el lugar en el que estábamos. Reíamos, gritábamos, jugábamos a las escondidas entre tumbas antiguas y gastadas. Poco a poco, la noche cayó por completo, y no podíamos ver nada con claridad. Fue entonces cuando mi tía nos llamó para que nos acercáramos. Mi hermano, que estaba a unos metros de distancia, se detuvo justo frente a una tumba. Comenzó a hacer muecas y sacar la lengua, como si estuviera jugando con alguien invisible. Me acerqué para decirle que nos teníamos que ir. Pero entonces lo vi. Junto a él, había un niño completamente calcinado. Su piel ennegrecida parecía haberse fundido con la ropa chamuscada, y sus ojos no tenían brillo alguno. En nuestra inocencia infantil, no reaccionamos con miedo. De hecho, seguimos con las muecas, pensando que era parte del juego. No entendíamos lo que estábamos presenciando. Después de unos segundos, me alejé para ir con mi tía. Ella me preguntó: ¿y tu hermano? A lo que respondí con total naturalidad: se quedó con el niño. ¿Qué niño?, me dijo. El niño que está de negro. Contesté, como si fuera lo más normal del mundo. Al escuchar eso, mi tía fue corriendo hacia donde estaba mi hermano. En el trayecto,
Vio lo mismo que nosotros, una figura infantil envuelta en llamas. Aunque trató de mantenerse calmada, más tarde nos confesaría que sintió un escalofrío terrible. Lo más extraño fue que, justo en ese instante, un globo plateado empezó a flotar cerca de la tumba, moviéndose sin que hubiera viento suficiente como para impulsarlo. Mi tío abuelo no dijo una sola palabra. Simplemente nos reunió a todos y nos llevó de regreso a casa. Nadie habló durante el camino. El silencio era pesado, como si todos intentaran convencerse de que no habían visto lo que vieron. Ya en casa de mi abuela, los adultos comenzaron a hablar de lo ocurrido. Y fue ahí donde lo más inquietante salió a la luz. En la lápida donde habíamos estado jugando, estaba grabado el nombre de un niño. La descripción coincidía exactamente con la del pequeño que vimos esa noche. Desde aquel día, tanto mi hermano como yo hemos tenido experiencias similares, pero nunca al mismo tiempo. Es como si esa presencia hubiera dejado una marca en cada uno por separado. Adjunto una foto del cementerio al que acudimos esa noche. Gracias por tomarte el tiempo de leer nuestra historia. Tal vez no sea la más aterradora que recibirás, pero es un recordatorio de que a veces, las almas de los niños no encuentran descanso. Y cuando se hacen notar, lo hacen de formas que nunca se olvidan. El cementerio y justamente en donde está la tumba de mi bisabuelo. Me dijeron que no bajara. Y fue lo que me salvó la vida. Hola, gato macabro. Te escribo desde Argentina, Buenos Aires. Esto no es 100% paranormal, pero sí me dejó pensando mucho. Todo pasó hace poco, en mayo, a mediados del día 9, entre las 7 y 8 de la tarde-noche. Admito que jamás soy de dormir siestas, pero ese día, sin razón aparente, decidí acostarme un rato. Y entonces soñé algo muy perturbador. Soñé que caminaba por un panteón en plena noche. Seguía un rastro de sangre y unas huellas de llantas, como de motocicleta. En medio de la oscuridad vi a dos familiares míos, mi tío y mi bisabuela. Aclaro que ambos ya fallecieron, él en un accidente de moto, y ella por una úlcera. Sentía miedo, pero no podía moverme ni hablar. Solo estaba ahí. De pronto, ambos me abrazaron. Me dijeron que me extrañaban. Y que despertara antes de que fuera tarde. Me lo suplicaban, una y otra vez. Y cada vez lo decían más fuerte, hasta que escuché un grito ahogado. Entonces abrí los ojos. Me desperté asustada, pero no hice ruido. Toda la casa estaba en silencio, algo raro a esa hora. Mi hermano estaba por volver de sus clases de dibujo. Me levanté y, al verlo, me sorprendí. Tenía los ojos muy abiertos, estaba temblando un poco y con una expresión seria que no le conocía. Él siempre solía despertarme, pero esa vez no lo hizo. Sentí algo extraño, una incomodidad en el ambiente. Le pregunté, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Solo asintió con la cabeza y me dijo que volviera a la cama, que pronto estaría la cena. No suelo hacerle caso, pero algo en su tono me puso nerviosa. Y entonces escuché en mi cabeza las voces de mis familiares otra vez. No bajes. No bajes. No hagas ruido. Quédate callada. Me puse muy tensa. La vibra se volvió pesada, me costaba respirar. El ambiente era denso. Todo se sentía mal. En ese momento sentí que algo me tocó el hombro. Fue como una mano humana, pero helada. Provenía de mi izquierda. Me giré rápidamente hacia la habitación de nuestros padres. Estaba completamente revuelta. Parecía que alguien había entrado y causado un desastre, como si hubiera ocurrido un ataque de locura. Me pareció tan extraño que lo grabé por si acaso. Luego me regresé a mi cuarto. Unos minutos después escuché la puerta cerrarse y a mi hermano subir. La mirada que tenía era como si hubiera visto la muerte. Y lo peor vino después. Resulta que se habían metido a robar justo cuando todos estaban fuera. Y mientras yo dormía. Es decir, los ladrones estuvieron conmigo en la casa, completamente solos. Estaban ahí mientras yo soñaba con mis familiares muertos. Y mientras mis familiares me pedían que no bajara. Jamás le conté a nadie la parte de las voces. Sentía que pensarían que estaba loca. Además, en mi familia no se hablan de estas cosas. Y para ser sincera, ni siquiera soy de creer en fantasmas o cosas paranormales. Pero desde ese día estoy muy agradecida de haberme quedado durmiendo. Si me hubiera despertado y bajado, no sé qué hubiera pasado. Me imagino que alguno de ellos tenía un objeto que podía perforarte y causarme la muerte. Aquí dejo una foto de cómo forzaron para entrar.
Desde entonces no volví a escuchar esas voces, ni volví a ver a los que robaron. Pero mi hermano todavía está afectado por todo esto. Aunque intentamos no hablar del tema. Unos días después me quedé sola nuevamente y no pude dormir. Me mantuve atenta, especialmente a la ventana de la cocina. Y entonces vi algo muy perturbador. Alguien caminaba por el patio. Era muy bajo, pero caminaba erguido. Llevaba un sombrero de paja o algo similar. Muchos dicen que puede haber sido el bombero, una leyenda conocida, pero esto no era igual. Esta figura tenía cola. Y hacía un sonido extraño, como si alguien se estuviera ahogando o lo estuvieran asfixiando. Jamás volví a ver a esa entidad. Pero desde entonces, a veces escucho como tocan mi ventana. Como si algo estuviera ahí. Pero cuando reviso, no hay nadie. Nadie puede subir hasta mi ventana. Ni siquiera los gatos. Eso es todo, gato macabro. Gracias por leerme. Te deseo buenas noches. O al menos, noches más tranquilas que la mía.